Es un auténtico placer tener conmigo y presentarles a Conchín Fernández, periodista que ha trabajado durante años como presentadora en el canal 24 Horas de Televisión Española y que en un momento determinado dejó los platós de televisión para ir a trabajar en la cruda, en la dura realidad del Congo. Nos habría gustado tener con nosotros aquí, junto con Conchín Fernández, al Padre Amable, que es un sacerdote ruandés, que ya les contará luego más detalles, y que junto con su labor pastoral ahora en el Congo está realizando también una gran labor social. Conchín Fernández es de nacionalidad española, pero realmente es de mentalidad universal. Y yo creo que un poco en consonancia con lo que decía el cardenal Maradiaga, decía que la educación para la solidaridad, yo creo que en el caso de Conchín podríamos hablar que ella trabaja en la comunicación para la solidaridad. También decía el cardenal hace un momento que se aprende por contagio y yo creo que Conchín, una de las muchas cosas que contagia es ilusión, optimismo y ganas de trabajar y hacer cosas buenas por tanta gente en el mundo. También el cardenal hablaba de la importancia de la JMJ para gente soñadora, gente que tiene sueños. Y Conchín yo creo que es una mujer soñadora y a la vez con los pies en el suelo y que está haciendo un trabajo estupendo. Y ya sin más le dejo con ella. For those of you who don't speak Spanish, you should know that Conchín Fernández can also speak in French and English. Y ya sin más les dejo con Conchín Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como dice Enrique, me llamo Conchín, soy periodista. He trabajado durante 8 años en Televisión Española, siempre como presentadora, y ahora trabajo y vivo en la República Democrática del Congo. Hay mucha gente que me ha preguntado por qué cambiaste los platós de televisión por irte a vivir a uno de los países más pobres y más complicados del mundo. Bueno, pues todo ocurrió hace unos años cuando recibí la llamada de un sacerdote ruandés, un refugiado que vive en un pueblo muy lejano en el norte del Congo, de vacaciones en Madrid, y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes al Congo y ves un poco qué es lo que estamos haciendo aquí, cómo se vive aquí y luego lo cuentas en Europa? Lógicamente yo, que vi en Internet que había un ataque de ébola, que había malaria, tifus endémico y enfermedades tan, en fin, con nombres tan extraños como oncocercosis o la fiebre del sueño, yo dije, sí, amable, voy a intentar ayudarte, pero voy a llamar a otros periodistas para que te ayuden. Así que empecé a llamar a otras personas, pero periodista tras periodista me fueron diciendo que no. Después dije, bueno, voy a llamar a unos aventureros. Llamé a los aventureros, también me dijeron que no. Así que dije, solo quedo yo. La única excusa que se me ocurrió ponerle era que el billete del viaje iba a ser muy caro. Así que me fui a la agencia de viajes y le dije a la señora, bueno, pues es carísimo, no puedo ir, ¿no? Dice, casualmente tengo una oferta por 400 euros, tienes que cogerla ahora, un viaje al Congo. Así que salí de la agencia con mi billete y con un susto en el cuerpo que no podía con él. Me fui a comprarme, por supuesto, un gorro con tela mosquitera que me cubriera toda la cabeza para que ningún mosquito de esos enormes que había escuchado me picara, y unas botas que me llegaban por la rodilla. Así que, así, vestida de astronauta, me presenté en el aeropuerto y así aparecí en el Congo por primera vez. Una vez allí, cogí un autobús para dirigirme al norte. Me parecía que estaba dentro del telediario. Era como las imágenes que había visto durante toda mi vida en el Domun. Casitas, un montón de africanos. Incluso lo más curioso que me pareció fue un 4x4 cargado de militares armados hasta los dientes. Como lo había visto en muchas películas, decidí grabarlo y también con mi videocámara. Así que a los militares no les debió parecer muy buena idea, porque pararon el autobús, subieron, me pusieron un Kalashnikov en la cabeza, me dijeron que dónde estaba la orden de grabación, por supuesto no tenía yo ninguna orden de grabación, me bajaron a golpetazos del autobús y, bueno, al final les engañamos y conseguimos continuar nuestro camino. Pero fue el primer gran y enorme susto que tuve en África. 8 horas después cogimos una canoa y estuvimos navegando por el río Congo durante 3 horas. Impresionante el espectáculo. El río Congo es enorme, maravilloso, el segundo más caudaloso del mundo. Y de repente, en un momento dado, cuando no había cobertura en el móvil, estábamos a expensas de lo que pudiera pasar. Y fue precisamente lo que me pregunté. Aquí, si me ocurre algo,
Realmente nadie va a venir a salvarnos. Fue en ese momento cuando la canoa se quedó atascada. A la izquierda, selva. A la derecha, selva. Hacia adelante no había más que agua. Atrás no había más que agua. Estábamos completamente aislados. Se echaba la noche encima y nosotros, la canoa parada. ¡Qué horror! Digo, mi madre me mata si me ve aquí comida por los cocodrilos. No sé cómo, después de rezar a todas las vírgenes del planeta, apareció una canoa con un pescador vestido con la camiseta del Barça y con un remo, que gracias a Dios conseguimos quitar las hierbas del motor. En ese momento, Enrique, yo supe que había una mano, que había alguien que me iba a proteger. Y como así fue, gracias a todos los... a salir airosa de todos los horribles acontecimientos que tuve que sufrir. Llegamos al pueblo, había unas 500 personas esperándome y esperando al Padre Amable. Todo el mundo aplaudiendo, nos recibieron con muchísima ilusión. Era un poblado al lado del río Congo, en medio de la selva, y me dijeron que me habían reservado la mejor habitación, con baño incluido. Lo que no sabía yo que la habitación era un camastro y el baño un agujero en el suelo del que salían unas cucarachas así de grandes. Te puedes imaginar mi cara de susto. Dormí en el camastro del cura, en fin. Y al día siguiente, cuando me levanté, vi que había 2 escorpiones de este tamaño debajo de mi cama. Digo, Dios mío. Me levanto, abro la puerta y tenía todo el pueblo esperándome, unas 500 personas, esperando que me levantara. Así que dije, bueno, pero ¿y vosotros no vais a trabajar? Aquí no hay trabajo, me responden. Les digo a los niños, ¿y vosotros no vais al colegio? Aquí no hay colegios. ¿Y toda esta gente qué hace? Digo, bueno, me voy a dar una ducha. La ducha y me dan un cubo y me mandan al río. Esa era África, mi primera experiencia en África. Así que ahí estuve un mes, sin agua, sin luz, con escorpiones debajo de la cama, con cucarachas, yendo al baño bajo un árbol porque no quería entrar a mi baño. Y sin espejos, sin nada. Entonces me dediqué a grabar. Yo quería hacer un reportaje y me dediqué a grabar. Como tampoco había luz, teníamos un pequeño generador y tenía un pequeño equipo de periodistas, los niños. Así que, como tenía 4 baterías, estaba grabando, conociendo las necesidades del pueblo, hablando con la gente, viendo qué problemas tenían. Al final, si se me acababa una batería, llamaba a un niño, me quedan 10 minutos. El niño corría, que se las pelaba, el otro estaba ya cargando la otra batería, venía el otro, así funcionaba el equipo de periodistas. De esa forma conseguí grabar 35 horas de vídeo que traje aquí a España y conseguí hacer unos reportajes muy bonitos que se emitieron en Televisión Española, en Canal 24 Horas, en el canal internacional, que tuvieron mucha difusión. Y de repente hubo un movimiento de solidaridad enorme. Mucha gente me llamó, mucha gente me mandó mensajes. Había mucha gente que nos envió donativos. Se creó una fundación, la Fundación Granda Rodríguez. Y finalmente, gracias a todo eso, a día de hoy, 4 años después, podemos decir que se ha traducido en una esperanza para toda la gente que hay ahí. Ese viaje que hice yo esa primera vez ha transformado la gente, ha transformado ese lugar, beneficiando a mucha gente. Se ha construido una potabilizadora que da agua potable a más de 3.000 personas. Se ha construido un ambulatorio que salva muchas vidas, con medicinas que llegan muchas desde España. Y lo más importante para mí, porque creo que el futuro de África está precisamente en la educación, es que la construcción de 2 escuelas que abren sus puertas este mes de octubre, la Escuela San Ignacio la Escuela San Ignacio y la Escuela San Francisco Javier. Esta es mi experiencia y un viaje que cambió mi vida y que por eso ahora mismo vivo en la República Democrática del Congo. Muchas gracias. Muchas gracias, Conchín. La verdad es que es un panorama, claro, para quienes todavía no hemos tenido la fortuna de conocer África, pues nos suscita una gran curiosidad. Y has mencionado una palabra que yo creo que tiene mucho que ver también con lo que comentaba el cardenal, ¿no?, que es la palabra esperanza. Tiene que ver además con una de las encíclicas del Papa. Y has mencionado el agua, el ambulatorio, las 2 escuelas, San Ignacio y San Francisco Javier.
¿qué recuerdo especial o qué ilusión tiene la gente cuando ellos saben que tú has venido ahora a España, que has venido de Europa? ¿Qué ilusión tienen? Porque ponen mucha confianza en ti. Y segundo, quería preguntarte también por el Padre Amable, que, como comentaba antes, habíamos planificado todo para que pudiera estar aquí con nosotros, pero por cuestiones pues, en fin, burocráticas y de papeles no ha sido posible. A mí me gustaría que nos hablaras un poco también del Padre Amable, además de responder alguna pregunta que tenga el público. Bueno, el Padre Amable, hay muchos padres amables en África. Hay muchas personas que dedican su vida a los demás. El Padre Amable es uno de ellos. Es una persona que podría estar viviendo aquí en Europa y, sin embargo, está allí codo a codo trabajando con los más pobres, sufriendo las mismas enfermedades que ellos, no pudiendo ir a los hospitales porque no hay, padeciendo hambre, durmiendo en camastros, con esos baños tremendos. El Padre Amable es una persona que huyó de Ruanda, es un refugiado hutu que tuvo que atravesar toda la selva del Zaire, toda la selva de la República Democrática del Congo, atravesar el río para poder llegar a la República del Congo, a este otro Congo pequeño. Y ahí lleva ya casi 15 años viviendo. Primero trabajó en un pequeño pueblo, Lukolela. Ahí hizo mucho bien, todo el mundo le recuerda con muchísimo cariño, y ahora es el primer vicario en Owando, que es la capital de la región de la Cuvette. Hay muchos padres amables, como te digo, y no solamente religiosos, misioneras y misioneros que hacen una labor excepcional. A mí lo que realmente me emociona es ver a los propios africanos, a médicos como el doctor Kalangalangwa, que han estudiado en Estados Unidos, en Israel, en Europa, y sin embargo, aunque podían estar aquí ganando millones y millones de pesetas, yo me los encuentro en Kinshasa, en los hospitales más pobres, atendiendo a las personas más humildes, que solamente le pueden pagar 1 euro, 2 euros. Y él es una eminencia. Hay personas, hay congoleños, por ejemplo, como Jean-Marie también, un director de escuela, que ha aprendido el lenguaje de signos para que ningún niño sordomudo se quede sin ir al colegio. Los niños sordomudos, que son personas auténticamente abandonadas en la sociedad congoleña, porque los padres privilegian, por supuesto, a aquellos que puedan salir adelante. Y tantos otros, ¿no? Y tantos otros. Desde luego, el Padre Amable es uno de ellos. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer o alguna curiosidad. Sí, adelante. ¿Por qué se la ve feliz allí con toda la situación de desesperación? Porque aquello debe ser desesperante. Yo he leído su blog y he leído su página web, me he informado antes de venir, lógicamente, y bueno, pues allí se trasluce que la gente se muere por la calle, que te puedes encontrar una persona en la calle muerta, gente a la que le faltan los brazos, que le faltan las piernas, chavales de 5 años que no tienen que comer, que sus padres se han vuelto a casar, o su padre o su madre, y a él le han echado a la calle y simplemente le han echado atendiendo a la brujería, que funciona mucho allí, según he leído en su blog. Y entonces dicen, este niño es brujo, tiene un problema de brujería, hay que echarlo, y le echan con esa excusa. Y sin embargo ella se la ve completamente feliz. No me lo explico. Bueno, la vida en África es muy difícil, ¿eh? No es nada fácil. Yo aquí estaba paseando por la calle y estaba tan contenta de tener aceras que no te lo puedes imaginar. Aquí veo que hay carreteras y no hay baches. Allí no te puedes imaginar cómo se me queda la espalda después de recorrer 20 kilómetros. Pero soy muy feliz, sí, es verdad. Soy muy feliz porque hay mucha humanidad, hay mucha gente excepcional en ese entorno excepcional que hacen que me quede maravillada y que hacen que sea muy feliz donde vivo, porque aprendo mucho, mucho humanamente, y porque me siento muy útil, porque siento que todas las cualidades que tengo les pongo al servicio de los más pobres, y sinceramente eso me hace ser muy feliz. Adelante. Yo tengo otra pregunta que hacerte. Yo tengo una experiencia he vivido en Angola
Y me parece que tu experiencia es muy parecida a la mía, pero la tuya es mucho más enriquecedora. Pero yo me he hecho muchas preguntas después de haber venido de Angola y quisiera que me dieras tu opinión. Mi pregunta siempre que me he planteado es: ¿cómo podemos sensibilizar al primer mundo, a lo que llamamos el mundo industrial, el norte de este planeta? ¿Cómo lo podemos sensibilizar para ayudarles de verdad? Porque mi angustia cuando yo estuve allí me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Pero tú has tenido más valor y te has quedado y estás colaborando de pleno. Yo no, yo fui un cobarde y me volví. Pero cuéntame, ¿cómo piensas tú que se puede sensibilizar a todos nosotros, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a los que tienen dinero, a los que controlan el poder? ¿Cómo se les puede sensibilizar realmente para ayudar a esa gente que no tiene ningún futuro? Yo creo que si no se vive ahí, no se cree. Yo las cosas que he visto, las cosas que he vivido, son inenarrables, muchas de ellas. Hay anécdotas que he contado aquí que me han dicho: no las cuentes, porque hieres la sensibilidad de la gente. Y es verdad, es una realidad tan dura que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. ¿Cómo te puedes imaginar que un niño de 5 años se muere de hambre? Pues hay miles. ¿Cómo te puedes imaginar que porque no tengan una aspirina un niño se va a morir? Pues hay miles. Hay miles. Si eso no sensibiliza a la gente del primer mundo, no sé qué le puede sensibilizar. Ante ese comentario no tengo respuestas, porque ya la gente ya lo sabe. Ya sabe lo que pasa. Es muy dura la realidad de allí. Hay mucha gente que viene a pedirme dinero cada día y yo sé que si no les doy, su hijo se muere porque no tienen los 3 o 4 euros para comprar esas medicinas. Yo sé que si no doy comida a esa persona que me lo pide, no va a comer porque no tiene. Y así es todos los días un montón de personas. Se hacen pequeñas cosas, son gotas de agua, pero hacen falta cambios estructurales que desde luego tienen que venir desde dentro. Lo que podemos hacer nosotros es presionar a nuestros propios gobiernos para que ellos sean responsables con lo que pasa en África. Adelante. Hola. ¿Lo tuyo pasó por una conversión espiritual? Humana. Hay cosas humanamente que no puedo soportar, como es ver a un niño morir de hambre, como es ver a una mujer enferma de SIDA y dejar a sus hijos huérfanos. Hay cosas que humanamente no puedo soportar. Entonces, espiritual y humano, especialmente humano. Yo veo a Jesucristo en cada enfermo que veo ahí, a cada persona pobre. Y a mí, yo quiero estar a su servicio. No es espiritual, es que se me cae la cara de vergüenza. Es que es una realidad muy dura, sinceramente. Y no podía estar sin hacer nada después de haberlo visto. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad y sinceramente es vocacional. Conchine, esto está poniéndose tan conmovedor que, en fin, yo simplemente quería aprovechar a propósito de esta última pregunta. Uno de los fines de la Jornada Mundial de la Juventud es que, así lo ha expresado pues el Papa y el comité organizador, es facilitar que la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, suponga un encuentro personal de los cristianos con Jesucristo y de todos, tanto los creyentes como los no creyentes, un encuentro con el sentido de su vida. Si tú tuvieras delante de ti, que de hecho los tienes, a más de 1 millón de jóvenes de 193 países que vienen aquí convocados por el Papa para agitar pacíficamente sus conciencias, ¿tú qué les dirías? En el sentido ese de buscar el sentido de tu vida, ¿qué les dirías a esos jóvenes que están en las calles de Madrid y que están llegando ahora para la llegada del Papa de mañana? Bueno,
Yo no sé qué les diría. Yo simplemente puedo hablar de mi experiencia, y es que yo siempre he visto, siempre me ha conmovido el sufrimiento del otro, y intentar aliviarlo dentro de mis pocas posibilidades es lo que da sentido a mi vida. Cada uno tiene una expectativa en la vida. Hay gente que quiere ser millonario, otros quieren buscar la fama, otros quieren, no lo sé, cada uno es feliz de una manera diferente. A mí me hace feliz aliviar un poco el sufrimiento del otro. O creo que tenemos tantas virtudes, tantas oportunidades aquí, que intentar, quizá aunque sea un poco una parte, porque tampoco podemos hacer gran cosa, pero dentro de nuestras pequeñas posibilidades, ponerlas al servicio de los más débiles me parece lo mínimo que podemos hacer. Al menos, no quiero decir a nadie lo que tiene que hacer, pero yo digo lo que yo he hecho. Y puedo decir que soy inmensamente feliz dentro de la dureza y de la cruda realidad en la que vivimos allí en África. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Pues si no, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Conchín, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo aquí y que nos están siguiendo a través de la televisión y de la reproducción de este programa. Gracias.